Lo que caracteriza a los países latinoamericanos es su dependencia. Dependencia económica, dependencia política, dependencia cultural. Primero España, después Inglaterra, hoy Estados Unidos. La historia de nuestros países es la historia de un interminable saqueo colonial. Sin independencia económica, no hay independencia política. José Martí decía: el pueblo que quiera ser libre, que lo sea primero en negocios. En la dependencia no hay ninguna forma posible de desarrollo. El aparente desarrollo de algunas ciudades-puerto, como Buenos Aires, traduce solo la creciente expansión de las grandes potencias en el seno de nuestras economías. Ayer Mitre, Pellegrini, Pinedo, hoy Prebisch, Frigerio, Alzogaray. Préstamos, inversiones, empréstitos sirvieron siempre a una misma política de sometimiento. La presunta ayuda imperialista es una ayuda que siempre cuesta más al que la recibe que al que la da. Por cada dólar invertido en América Latina, el imperialismo se lleva 4. Oro y café, carne y petróleo, trigo y estaño, el trabajo de un pueblo convertido en mano de obra barata, construyeron la riqueza de las grandes potencias. Es esta explotación la causa del atraso, la miseria, la opresión, la que posibilita el financiamiento y el alto nivel de vida de las naciones desarrolladas, la que hizo nacer esa oscura palabra inventada por el imperialismo: subdesarrollo. Hoy nos dimos el lujo, nos vamos a dar el lujo de que el editorial lo haga Pino. Que el editorial de La Brújula de la Semana lo haga este cineasta político de la Argentina que a muchos nos generó la curiosidad y la necesidad de poder aprender lenguajes de comunicación para contar la historia, para contar nuestra historia. Nos enterábamos por la confirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores a primera hora de esta madrugada que fallecía Fernando Ezequiel Solanas Pino en París, mientras que había permanecido varias semanas internado luego de haber contraído COVID. Estaba entre grupo etario de riesgo. Pino nació el 16 de febrero de 1936 en Olivos, y además de su carrera como dirigente, que lo llevó a ser diputado, que lo llevó a ser senador de la Nación, es recordado como uno de los referentes y pioneros del cine político argentino. Lo que escuchábamos recién era un fragmento, el capítulo de la dependencia, donde Pino describía con su película La Hora de los Hornos, una película de 4 horas. 4 horas 11 dura La Hora de los Hornos, impensado para el día de hoy, impensado para los cánones comerciales, pero la película que había hecho con Octavio Guettino durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, lejos estaba de tener alguna pretensión comercial, lejos estaba de tener que llenar los cánones comerciales. Era una película pensada para la acción, y es interesante, más allá de lo estético, que también tiene todo su trabajo estético, porque es una película pensada como una herramienta política, pensada instrumentalmente. Una película que está hecha en capítulos de modo didáctico, contando toda la historia de nuestro país y tratando de entender cuáles son los grandes problemas que nos hacen estar como estamos. Por eso pensábamos que era interesante arrancar con eso para la editorial, porque es un poco lo que siempre intentamos hacer en la editorial, y uno, queriéndolo o no, fue aprendiendo
con todo el trabajo de Pino, a poder intentar darle formato comunicativo a las ideas, el formato que mejor llegue, el formato que mejor se adapte a ayudar a pensar. La película La Hora de los Hornos de Pino y Guettino fue, por supuesto, censurada por el gobierno de facto de Onganía. Durante 5 años, esa película igualmente se proyectó de forma clandestina. Se proyectaba en las villas, en los sindicatos, en obras en construcción, en parroquias, en unidades básicas, en casas particulares. La película circulaba igual. Ahí no había internet, ahí la censura decía no se pasa en el cine y no se pasa, y sin embargo la película se pasaba. Fue el film más visto de la clandestinidad, en toda la historia de la Argentina. Pino junto a Guettino formaban el grupo Cine Liberación, que era un grupo que entendía que el cine tenía que ser una herramienta más en todo el proceso que estaba viviendo Argentina y América Latina, un proceso de liberación. Esa película llamó mucho la atención de Juan Domingo Perón, quien los convocó para que vayan hasta Puerta de Hierro, donde estaba exiliado Perón, en Madrid, y ahí surgieron también unos interesantes testimonios de la historia argentina, que son la película La Revolución Justicialista y Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, ambas películas de 1971, creadas por Pino Solanas. En aquellos años fue amenazado de muerte por la AAA, y en 1975 finalmente consigue hacer su primera película de ficción. Estamos hablando de Los Hijos de Fierro. Pero la película tardó 10 años en proyectarse, porque enseguida vino el golpe de Estado de 1976. Pino es alertado de que un comando de la Marina lo iba a intentar secuestrar y se escapa a España y termina exiliado en Francia. Y recién después, con la vuelta de la democracia, empieza el reconocimiento que trasciende fronteras al trabajo que había hecho, que venía haciendo Pino Solanas y todo ese grupo de cineastas. Fue galardonado en Venecia y La Habana por la película El exilio de Gardel en el 85 y fue elegido como mejor director en el Festival de Cannes por la película Sur en 1988. Aquella película que tenía la imagen de... ¿Te acordás? Que unió a Fito Páez con Roberto Goyeneche. Pero Pino no se quedó en la producción cinematográfica. También incursionó en la política. Incursionó en la política en medio de lo que fue el menemato, los 90. Criticó la gestión de Carlos Menem por toda su impronta privatizadora. Fue querellado por el expresidente Carlos Menem porque Pino había dicho que era una pandilla de estafadores, corruptos y traidores. Y en mayo de 1991 fue baleado al día siguiente de que había ratificado su declaración ante la justicia. 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa, 100 por la negativa, una abstención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Las bellas palabras escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Con sobornos y falsos diputados fueron votadas las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas. No solo el país perdía las empresas que más habían invertido en su industria, sino que los jubilados y trabajadores serían estafados. La oposición no bastó para impedirlo. Diputados disidentes del justicialismo formarían el Grupo de los Ocho. Reformar el Estado no es privatizar. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores.
Otras voces opositoras al despojo de la petrolera fueron amenazadas o agredidas. En mayo del 91, por ratificar ante la justicia las denuncias contra Menem y el remate de YPF, fui víctima de un atentado con 6 tiros en las piernas. La corrupción de Menem es una locura, la privatización de YPF. Es un robo fenomenal lo que está. ¿Cómo no va a haber corrupción si surge de los hechos? Surge de las privatizaciones. ¿Cuáles son los estados patrimoniales de los hombres que votaron esto? Me refiero a los que conducían. Hay que verlos. Por algunas diferencias que tenía, que ahí nombraba, que contaba en torno a lo que se había transformado el peronismo en aquel momento, Pino había iniciado su carrera política unos años antes y enseguida se unía a este grupo de los 8, donde empezó como candidato a tercer puesto de senador por Capital. En 1993 compitió en la provincia de Buenos Aires y ganó una banca como diputado del Frente Grande. ¿Te acordás del Frente Grande? Aquel que lideraba, que también estaba ahí en las imágenes del grupo de los 8, lideraba ni más ni menos que Chacho Álvarez, del que Pino termina alejándose en plena reforma constitucional en 1994, también por diferencias políticas. En el 97 cumple su mandato como legislador y decide volver a hacer cine. En 2004 estrena una película que marcaría uno de los primeros registros cinematográficos y más profundos de lo que fue el saqueo de los 90 en la Argentina. La película Memorias del Saqueo se estrenó en 2004 y graficó las crisis políticas, económicas y sociales que atravesó la Argentina, desde la dictadura militar, desde el endeudamiento provocado como causa central por la dictadura militar, hasta el 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Las imágenes de la gente en la calle, las imágenes del combate en la calle, se mezclaban con las imágenes de historia, siempre tratando de explicar las consecuencias y las causas de los males de las mayorías en la Argentina. Una película que se presentó en Berlín, donde fue premiada por toda la crítica. El pueblo no se va. Son trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y en democracia traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. En casi 2 siglos de vida independiente, Pino volvía a la política en 2007, competía en las presidenciales con ese proyecto político que enamoró a tantos en la Argentina, que fue Proyecto Sur, y que daba el puntapié también a toda una política de defensa de lo ambiental como bandera política, de empezar a discutir el modelo extractivista que se expandía por la Argentina y por toda América Latina. Después intentaría competir por la jefatura de gobierno porteña, se bajaba, ¿te acordás, Pino, de las presidenciales? Algunos elegirán hoy cuestionar sus decisiones políticas. Nosotros intentamos ver un poquito más allá de esas coyunturas y pensar en el tipo que, de acuerdo o no, estés de acuerdo o no
siempre fue detrás de lo que pensaba. Llegó a aliarse incluso con Elisa Carrió en 2013, cuando estaba en pleno fervor antikirchnerista. Y después, cuando entendió que era el camino, también se sumó al Frente de Todos para terminar con el gobierno de Macri. Bueno, y uno tendrá sus opiniones sobre la política, tendrá sus opiniones sobre las decisiones políticas. Pero nunca fue un tipo de medias tintas. En ningún tema, ¿eh? Incluso es muy recordado y es muy interesante el discurso que allá por 2018 Pino daba en medio del debate que también de nuevo partía a la Argentina en torno a la legalización del aborto. Yo lo sufrí en carne propia. A los 16 años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos tanto con la oposición de la familia de ella que nos escapamos y nos amamos. Por supuesto, ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o no la vi por un tiempo y luego me enteré que, la verdad, había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y la represión social que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas porque casi se muere de una infección. Yo lo viví el pánico de esa chica. Yo no quiero una juventud con pánico, señora presidenta. Yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores. Lo que yo digo es que hoy no es una derrota. Se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental porque hemos logrado colocar en el debate nacional. Ellas han logrado, ellas, años de movilizaciones, un debate fundamental de esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina de grandes causas que estaban prohibidas. Acá, en 7 años, no duró más de 7 años la dictadura genocida y fue el país que le dio una lección al mundo al juzgar a los terroristas de Estado. Siempre con todo, siempre jugando el pellejo, siempre jugando las ideas y poniéndolas en la cancha. Y más vale que podés no acordar con alguna de esas ideas. Pero lo que no podemos en este día de la partida de Pino es reconocer esa capacidad y esa virtud que tienen pocos de unir el pellejo con las ideas, de poner el cuero a lo que dicen con el pico. Y yo creo que Pino fue uno de esos. Y aprendimos, y muchos aprendimos. Y además aprendimos que la comunicación puede ser una herramienta valiosísima. Que la comunicación es una herramienta más en el camino a pensar un mundo distinto, un mundo mejor donde, como se solía decir, quepan todos los mundos, donde la mayoría sean protagonistas. Y la política y el cine fueron las herramientas que Pino fue combinando en su vida para avanzar hacia ese lugar. Por eso le agradecemos. Por eso la editorial de hoy se la dejamos a él, se la regalamos a él para decirle gracias. Gracias por enseñarnos a seguir intentando contar las historias de nuestro pueblo, a seguir intentando poner en discusión las ideas que a veces parecen que no se pueden discutir y a pensar por sobre todas las cosas que otro mundo es posible. Gracias, Pino. Como autores de estas notas, partimos de aquello que decíamos en la primera parte del film. Argentina, como la mayoría de los países del continente, vive una guerra que se encubre bajo las formas de la pseudo-paz, del pseudo-orden, de la pseudo-normalidad. Guerra que se expresa a través de la violencia cotidiana, por la que mueren en América Latina 4 personas por minuto, 2 millones al año.
Creemos que lo importante es tomar conciencia de esta situación de guerra, insertarse en ella en cualquiera de sus frentes, para probar con hechos y acciones revolucionarias todas las hipótesis. En suma, inventar nuestra revolución. Los protagonistas de esta búsqueda somos todos nosotros, son fundamentalmente ustedes. Ustedes quienes tienen la posibilidad de continuar este film acto a través del debate que ahora se abra y sobre todo a través de la praxis cotidiana, única forma de desarrollar este tema inconcluso. La brújula de la semana, en la Vox, la radio que se ve.